Muy buen día para todos, mi nombre es Fausto Villalba y junto con mis compañeros José Daniel Suárez y Diego Rivera hemos elaborado este video con el fin de explicarles el delito de concierto para delinquir. Para ello hemos dividido nuestra presentación en 4 partes. En la primera de ellas abordaremos el tema de la definición del delito y de qué se entiende por concierto para delinquir en Colombia. Después de ello, en la segunda parte, mi compañero José Daniel Suárez les explicará cuál es la estructura dogmática del delito del concierto para delinquir. Más adelante y en la tercera parte, hablaremos de las características del delito de concierto para delinquir, qué diferencias tiene este delito con el delito de coautoría material impropia y qué circunstancias de agravación tiene este delito. Para finalizar, expondremos el delito y el tipo penal a la luz del caso del exgobernador del departamento de Córdoba, el señor José Alejandro Lyons. Para comenzar con la primera parte y a modo de introducción, tenemos que el delito de concierto para delinquir está consagrado en el artículo 340 del Código Penal colombiano, que en su primer inciso nos va a decir que cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Con base en esta referencia normativa, tenemos que la Corte Constitucional entiende el delito de concierto para delinquir como la celebración por parte de 2 o más personas de un convenio o pacto cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito. La Corte lo entiende como una organización de varias personas que busca proyectar a futuro la actividad delictiva. En este punto, la Corte establece que no existe acuerdo previo, como tampoco sobre el momento, lugar o personas, sino sobre su actividad principal, que es delinquir. Como contrapuesta a la definición del Alto Tribunal, Luis Carlos Pérez, en su libro Derecho Penal tomo 3, entiende el concierto para delinquir como una puesta en acuerdo donde lo que se reclama es la estructura organizacional, más allá de los objetivos propuestos. Se entiende que al existir esa estructura hay una voluntad colectiva sobre ciertas formas especiales para manifestarse, y esas formas representan un concierto. Ahora bien, teniendo la definición de la doctrina, una apreciación de la Corte Constitucional y la referencia normativa del Código Penal, pasaremos a analizar la evolución del marco legislativo del delito. Y es que el delito de concierto para delinquir, como lo conocemos hoy en día, ya figuraba desde el primer Código Penal, expedido mediante la Ley de 27 de junio de 1837, bajo lo que se conocía como la cuadrilla de malhechores. El capítulo 6 de las cuadrillas de malhechores contaba con 8 artículos, del 277 al 284, en donde se entendía esta expresión como toda reunión o asociación de 4 o más personas mancomunadas, entendiendo mancomunadas como la responsabilidad equitativa de cada integrante, para cometer junta o separadamente, pero de común acuerdo, algún delito o delitos contra personas o propiedades públicas o privadas. En los siguientes artículos se desarrollaba el tipo penal que tenía la característica de castigar a aquella cuadrilla dependiendo del tipo de armas o número de integrantes. Por ejemplo, si pasaran de 20 las personas que conformaban la cuadrilla, serían castigados como sediciosos. El código entendía la sedición como la oposición con o sin armas a la ejecución de la ley, autoridades o para atacar a los agentes del Estado. Siguiendo con la evolución en el marco legislativo del delito, hablaremos del Código Penal de 1890. Y es que luego de lo consagrado en el Código de 1837, el Código Penal de 1890 mantuvo la expresión en el capítulo 6 referente a las cuadrillas de malhechores. Sin embargo, hay que destacar que en la Constitución de 1886 se consagró la pena capital y uno de los delitos susceptibles de dicha pena era el asalto en cuadrilla de malhechores, contenido dentro del 6º capítulo.
el cual consistía en cometer el delito o los delitos sorprendiendo desapercibidas a las personas. El caso más grave era cuando se acompañaba de homicidio, violación de mujer o mutilación, donde el castigo era la imposición de la pena capital. Más adelante, en el año 1963, el delito de cuadrilla de malhechores iba a tener una serie de modificaciones para la época. El Código de 1963 entendería el delito desde 3 elementos. El primero, la organización, el segundo, la permanencia y el tercero, la recíproca ayuda de los asociados. Adicionalmente, el número de asociados pasaría a ser de 3 o más, a diferencia del cambio ocurrido en 1922, cuando se aumentó a por lo menos 5 personas. Sin embargo, el decreto 2525 de 1963, aunque mantuvo el número de 3 o más asociados, suprimió esos 3 elementos, castigando el solo acto de asociarse para cometer delitos. Más adelante, en el año 1980, se expidió el decreto extraordinario número 100, y fue hasta este año donde se introdujo en el capítulo número primero el concepto de concierto para delinquir, definiendo el tipo penal en el artículo 186 en las siguientes palabras: cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada con prisión de 3 a 6 años. No obstante, este artículo sería modificado por la Ley 365 de 1997 y el artículo 4 de la Ley 589 del 2000. Con estas modificaciones se introdujo que cuando sea cometido para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro y entre otros, la pena sería de 10 a 15 años y una multa de 2.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, previo a que la pena se aumentará del doble al triple para quienes sean organizadores o dirigentes de la asociación para delinquir. De allí podemos pasar a la actualidad, en donde el tipo penal de concierto para delinquir se ubica en el artículo 340 del Código Penal, como ya dije anteriormente. Este fue modificado recientemente por el artículo 5 de la Ley 1908 de 2018. Cabe destacar que mantuvo el castigo a la sola conducta de asociarse para cometer delitos, pero aumentó la pena de 4 a 9 años, y en el mismo orden aumentó la pena de 8 a 18 años y una multa de 2.700 a 30.000 salarios mínimos cuando el concierto sea para cometer los delitos tipificados en el inciso segundo. Por último, en el último inciso se reguló el concierto para delinquir cuando consista en delitos de contrabando con una pena de 6 a 12 años y una multa de 2.000 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, ¿cuál es la estructura dogmática del delito de concierto para delinquir? Inicialmente la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la sentencia del 21 de febrero de 2018, indicó que este delito requiere de 4 supuestos. El primero de ellos es un acuerdo de voluntades entre varias personas. El segundo es una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque puedan ser determinables en su especie. El tercero es la vocación de permanencia y durabilidad. El cuarto, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo penal de concierto para delinquir? Como primer elemento tenemos que hablar del bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es el bien jurídico de la seguridad pública. Este consiste en el derecho de los ciudadanos a no verse ni sentirse violentamente conmocionados o extraordinariamente afectados. En palabras de los doctrinantes Arboleda Vallejo y Ruiz Salazar, se dice que ofenden esta tranquilidad aquellos hechos que suscitan en el ánimo de un número indefinido de ciudadanos alguna concitación de emociones de dolor o de miedo, de las cuales se sigue la agitación de sus ciudadanos. Como segundo elemento tenemos que ver quién es el sujeto activo. El tipo penal de concierto para delinquir es plurisubjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues exige la presencia de por lo menos 2 personas para su realización
quienes no requieren de ninguna cualificación para llevar a cabo el comportamiento y por esto se le considera como un tipo penal de sujeto activo indeterminado o simple. Ahora, el tercer elemento es quién es el sujeto pasivo. Está representado, como lo ha señalado la Sala de Casación Penal en la sentencia del 6 de marzo de 2018, en el colectivo ciudadano, es decir, la sociedad, pues ella es la titular del bien jurídico, el bien jurídico seguridad pública, que el legislador pretende proteger y que resulta afectado con la conducta de los agentes que conciertan este actuar. Por otro lado, tenemos que ver el elemento de la conducta. Y para este punto, la sentencia de la Sala de Casación Penal, radicado número 17089, estableció que la conducta se entiende como la acción incriminada, consistente en concertarse para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades para la realización de actos delictivos indeterminados, como ya lo habíamos dicho, que en manera alguna pueda ser momentáneo u ocasional. Esto es, debe ostentar continuidad y permanencia, entendidas no como una duración ilimitada de ese designio delictivo común, sino como la permanencia en el propósito contrario a derecho por parte de los concertados, que se proyecta y renueva en el tiempo mientras la asociación para delinquir persiste. Acá es muy importante hablar del verbo concertar como núcleo rector, lo cual inevitablemente significa la existencia de un acuerdo a partir de la voluntad de varias personas de convenir en la realización de una serie de actos a futuro. Ahora, hay una serie de elementos especiales del tipo penal de concierto para delinquir. Vamos a dividirlos en dos, normativos y subjetivos. Los normativos, si bien algunos doctrinantes los consideran como un tipo penal en blanco al tipo penal de concierto para delinquir, debido a que en el primer inciso la generalidad del término delitos da para dicha afirmación, lo cierto es que nos sobra mencionar que el inciso segundo taxativamente señala una serie de delitos que el juez deberá valorar la situación en concreto y determinar si se encuentra inmersa la conducta en alguno de ellos. Ahora, frente a los elementos especiales subjetivos, se exige de los sujetos activos un determinado y concreto propósito. La finalidad delictual de manera genérica, entendiendo el término delito como tal, o específica, de acuerdo con el segundo inciso del artículo. Ahora, hay una clasificación del tipo penal en relación con su estructura y en relación con su contenido. En relación con su estructura, puede decirse que se trata de un tipo monoofensivo. ¿Esto qué quiere decir? Ya que el bien jurídico que se busca proteger es la seguridad pública. Adicionalmente, puede considerarse como un tipo de peligro, puesto que únicamente requiere la puesta en peligro de ese bien jurídico, o sea, la seguridad pública. Ahora, en relación con su contenido, si bien el tipo penal requiere de un ejercicio positivo, es decir, una acción, se le puede considerar como un tipo de mera conducta, pues la Corte ha señalado que se reprime el simple comportamiento de concertarse, sin que sea necesaria la producción de un resultado. Adicionalmente, puede ser de conducta permanente, puesto que la acción puede prolongarse en el tiempo hasta que no cese el acuerdo. Por último, se le ha dado la clasificación de tipo penal abierto. Ahora, como último punto, es necesario mirar si la tentativa puede llegar a admitirse en este tipo penal. Lo cierto es que este tipo penal no admite la modalidad de tentativa, ya que no es necesario la ejecución del resultado para aceptar el desvalor de la conducta antijurídica y su punibilidad. Lo anterior se sostiene a partir de que el delito es de mera conducta, como lo mencionábamos, siendo relevante el reproche a la acción desplegada sin importar si esa acción causa un resultado lesivo por parte del autor. Una vez dicho esto, es interesante e importante señalar qué diferencias hay con la
coautoría material impropia? Como primera medida es necesario recalcar que según una providencia de la Corte Suprema de Justicia con radicado SP 2772 del 2018, la coautoría impropia implica que cada uno de los sujetos intervinientes en el punible no lo ejecutan integral y materialmente, pero sí prestando una contribución objetiva a la consecución del resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional del hecho con división de trabajo. Frente al concurso de personas en la comisión de un delito, el fallo advirtió que existen diferencias entre la coautoría material propia e impropia. La primera ocurre cuando varios sujetos, acordados previamente, realizan el verbo rector definido por el legislador, y la segunda, en este caso la coautoría impropia, también llamada coautoría funcional, se presenta cuando varias personas acuerdan, pero hay división de trabajo, identidad en el delito y sujeción al plan establecido. Ahora bien, teniendo eso claro, ¿cuáles son las diferencias entre la coautoría material impropia y el tipo penal de concierto para delinquir? En primer lugar, tanto en la coautoría material como en el concierto para delinquir media un acuerdo de voluntades entre varias personas. Pero mientras en la primera se circunscribe a la comisión de uno o varios delitos determinados, teniendo en cuenta que hay división de trabajo entre quienes intervienen con un control compartido o un codominio de las acciones. En el segundo se orienta a la realización de punibles indeterminados, aunque puedan llegar a ser determinables. En segundo lugar, y es claro resaltar que a diferencia del instituto de la coautoría material, como lo indica la sentencia, en la que la intervención plural de los individuos es ocasional y se circunscribe a acordar la comisión de delitos determinados y específico, en el concierto para delinquir, a pesar de también requerirse de varias personas, es necesario que la organización tenga vocación de permanencia en el objetivo de cometer delitos indeterminados, aunque no se conozca en su especie. En tercer lugar, no es necesaria la materialización de los delitos indeterminados acordados para que autónomamente se entienda cometido el punible de concierto para delinquir, mientras que en la coautoría material no basta que medie dicho acuerdo, pues si el mismo no se concreta, por lo menos a través del comienzo de los actos ejecutivos de la conducta acordada, o bien en la realización de actos preparatorios de aquellos que por sí mismo comportan la comisión de delitos, como ocurre por ejemplo con el porte ilegal de armas, la conducta delictiva acordada no se entiende cometida por el principio de materialidad, es decir, el concierto para delinquir subsiste con independencia de que los delitos convenidos se cometan o no, mientras que la coautoría material depende de por lo menos el comienzo de ejecución de uno de los punibles cometidos. En cuarto lugar, en tanto la coautoría no precisa que el acuerdo tenga vocación de permanencia en el tiempo, pues una vez cometida la conducta o conductas acordadas culmina la cohesión entre los coautores, sin perjuicio de que acuerden la comisión de otra delincuencia, caso en el cual hay una nueva coautoría. En el concierto para delinquir, la durabilidad de los efectos del designio delictivo común y del propósito contrario a derecho se erige en elemento ontológico dentro de su configuración, al punto que no basta con el simple acuerdo de voluntades, sino que es imprescindible su persistencia y continuidad en el tiempo. En quinto lugar, en la coautoría material, el acuerdo debe ser previo o concomitante con la realización del delito, pero nunca puede ser posterior, mientras que en el concierto para delinquir, el acuerdo o adhesión a la empresa criminal puede ser previo a la realización de los delitos convenidos, concomitante o incluso posterior a la comisión de alguno de ellos. Finalmente, por antonomasia, el concierto para delinquir es ejemplo de delito de carácter permanente, pues comienza desde que se consolida el acuerdo de voluntades para cometer delitos indeterminados y se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa tal propósito ilegal. A diferencia del anterior, por regla general la coautoría material, al ser de índole dependiente de la realización del delito pactado, comienza y se agota con la comisión de dicho punible. Ahora bien, respecto de las circunstancias de agravación del delito, encontramos que cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.
Una vez definido y descrito los elementos del delito de concierto para delinquir, procederemos a exponer un ejemplo real, altamente difundido por los medios de comunicación, que refleja la materialización del delito con el fin de facilitar a la audiencia de este proyecto la comprensión plena del mismo. Es por esto que hemos seleccionado el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons, quien fue imputado y posteriormente condenado por el delito de concierto para delinquir. El caso fue denominado como el cartel de la hemofilia y trató un escándalo de corrupción encabezado por Alejandro Lyons, quien para ese momento ocupaba el cargo de gobernador de Córdoba en Colombia. Esta operación inició en el año 2013 y perduró hasta el año 2017, años durante los cuales desviaron los recursos públicos del Sistema General de Participaciones hacia las instituciones prestadoras de salud, IPS, mediante sobrecostos en procesos médicos o en muchas ocasiones cobros por tratamientos inexistentes para tratar la hemofilia, enfermedad que consiste en que la sangre no coagula adecuadamente a pacientes que no padecían dicha enfermedad, creando los denominados pacientes fantasma. Este caso generó repudio en la población debido a que esta conducta generó pérdidas por más de 80.000 millones de pesos, cifra que debía destinarse a la atención médica de los cordobeses. La operación consistía en que Alejandro Lyons entregaba el dinero en parte de la gobernación y en parte del gobierno nacional a las IPS, aunque él conservaba el 30% de las sumas. La ejecución del plan la hacía por conducto de Alfredo Auruchán Narváez, secretario de Salud del departamento, quien facilitaba los contratos. En similar sentido participó Sami Spat, un amigo personal y socio de Lyons, encargado de proponer a las IPS la realización de la conducta. Adalberto Carrascal, ex jefe de autorizaciones de la Secretaría de Salud de Córdoba, era el encargado de firmar las autorizaciones que no estuvieran cubiertas por el POS para beneficiar a las IPS. Parte del dinero recibido con la conducta descrita fue destinado a la campaña electoral de Edwin Besaile, quien fue electo gobernador del mismo departamento para el periodo 2015 a 2019, quien continuó desarrollando las prácticas, de la mano de Edwin Preciado Lordú, su secretario de Salud. Alejandro Lyons fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Lyons llegó a un preacuerdo con la Fiscalía únicamente sobre el delito de concierto para delinquir agravado, en el que aceptó 5 años, 4 meses y 1 día de prisión sin derecho a reclusión domiciliaria. El objeto del proceso penal era determinar la responsabilidad en materia criminal en la asociación delictiva para defraudar el patrimonio público en materia de regalías, concierto para delinquir, y no se trataba sobre determinar la responsabilidad patrimonial por los daños del erario, porque esto es función de los órganos de control fiscal. Aunque cabe resaltar que en marzo de este año, la Contraloría General de la República emitió fallo con responsabilidad fiscal por 71.674 millones en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y otros funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba por cuenta del caso del cartel de la hemofilia. Cabe reiterar que no es la única acusación o investigación en la que se vincula a Lyons. Son varias las acusaciones por irregularidades en contratos y manejo de recursos durante su permanencia en el cargo de gobernador entre 2012 y 2015. Una de ellas es el escándalo de los falsos pacientes de SIDA, en el que se realizó desvío de recursos derivados del Sistema General de Regalías con el fin de apropiarse de los mismos. En este sentido, podemos observar cómo el modus operandi de Lyons era desviar recursos de la nación hacia IPS con las que tenía acuerdos de índole ilegal. Finalmente, con este caso, podemos observar los elementos que ha exigido la Corte Suprema de Justicia para que se configure el delito de concierto para delinquir, porque observamos, en un primer momento, un acuerdo de voluntades entre varias personas. Segundo, una organización que tiene como propósito la comisión de delitos. Tercero, la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada. Y finalmente, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Esperamos que hayan comprendido el delito de concierto para delinquir.